Muy bien, como dijimos, hoy nos corresponde estudiar nuestra clase número 5, la cual lleva por título, como ustedes lo pueden ver ahí en la portada, el sermón y la predicación. El sermón y la predicación. Ya hemos estudiado el término predicación, ya hemos estudiado la importancia de la predicación, sabemos lo que significa. La palabra predicación se traduce de la palabra griega kerugma y la raíz de esta palabrita es queruso, y se refiere a una proclamación pública. Eso es predicación, proclamación pública. Y el día de hoy veremos qué es un sermón. Y esta palabra nos llega del latín sermo, y también tiene un derivado que es sermonis, y este vocablo significa exactamente conversación. Eso significa la palabra sermón en el latín, conversación. Pero este término indica o hace referencia a una palabra trabada o entablada entre una persona y otra. Ahora, en lo que respecta al sermón cristiano, debemos saber que es un discurso cristiano, valga la redundancia, es un discurso religioso y es una oración evangélica que predica el heraldo de Dios. También un sermón es una amonestación o una reprensión insistente. Un sermón es una amonestación o una reprensión insistente. Estamos colocando las bases. Y como última definición, tenemos que decir también que la palabra sermón significa estocada, estocada. Y esto viene a denotar un propósito, propósito. ¿Por qué significa estocada? Porque con este sermón venimos a herir al oyente con la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Observe lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces debemos entender estos textos que siempre estamos escuchando en nuestras congregaciones. El yelmo, ¿qué es? Es el casco que cubre la cabeza de un soldado, porque su cabeza siempre será un objetivo en el campo de batalla, y la espada del soldado era la única arma que poseía, y esta espada la usaba de dos maneras, como un arma defensiva y como un arma ofensiva. Y así es la palabra de Dios, así es la espada del Espíritu, y es muy importante. ¿La espada de quién es? Del Espíritu. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada vez que vamos a hablar de la Biblia, que vamos a hablar de la palabra, porque la espada no es del hermano Esteban, la espada es del Espíritu. Eso es muy importante. Entonces, con la palabra de Dios, con ella nos defendemos de los ataques constantes del enemigo, y esa misma palabra de Dios la usamos para atacar y para destruir todos los argumentos que se levantan contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa espada del Espíritu puede ser un muy buen sermón. La espada del Espíritu puede ser un muy buen sermón. El reverendo Lloyd dijo lo siguiente: un sermón es un discurso sistemático, adaptado a la mente popular y basado en las verdades bíblicas. Es muy interesante que en esta declaración de Lloyd Perry encontramos cuatro excelentes divisiones y definiciones que nosotros como estudiantes de la Biblia deberíamos conocer. Número uno, Lloyd dice que el sermón es un discurso. Entonces, un sermón, por encima de todo, es un discurso que debe ser oído por todo un auditorio.
Y esto requiere que las palabras no sean solo audibles, sino que también estas palabras deben ser pronunciadas con claridad para que puedan ser entendidas por los oyentes. Es muy importante. Número dos, Lloyd también dice que este discurso debe ser sistemático. Es un discurso sistemático. ¿Qué significa eso? Que este discurso, este sermón debe poseer orden, debe tener una organización, debe tener una estructura, debe tener arreglo, de tal modo que aquel que está oyendo puede seguir la secuencia lógica de este discurso. Número tres, el sermón también debe estar adaptado a la mente popular, vale decir, a la mente del pueblo de hoy en día, del siglo XXI. ¿Por qué? Porque un sermón que utiliza un vocabulario incomprensible para el auditorio, en su efectividad será nulo. Si el vocabulario no se puede comprender, no va a hacer nada, no va a ocasionar nada en las personas que están escuchando nuestro sermón. Jamás será bendición porque no habrá comprensión y por ende no va a haber eficacia de este sermón. Por eso es básica la adaptación de la terminología, los términos que estamos utilizando y todas estas ideas que nosotros debemos implementar y utilizar, nosotros debemos llevarlas de una manera básica en un lenguaje totalmente comprensible a nuestra audiencia para que sea un sermón efectivo, que la gente pueda captar nuestra enseñanza. Y número cuatro, este discurso está basado en las verdades bíblicas, en las verdades bíblicas. Entonces, ¿qué significa esto? Que un sermón tiene como base y fundamento la palabra de Dios, la Biblia. Y es muy importante lo que estoy diciendo, porque hay sermones, hay predicaciones que no tienen ningún texto bíblico, no tienen ninguna base, ningún fundamento bíblico. Entonces, un sermón jamás será correcto cuando no usas la Biblia como base y fundamento. Jamás será un sermón correcto. Y esto nos lleva a pensar en las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4, cuando dijo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, las cosas que se escribieron antes son aquellas cosas que están registradas en el Antiguo Testamento. A esas cosas se está refiriendo el apóstol Pablo, a las cosas que están registradas en el Antiguo Testamento, las cuales también son una revelación divina, son revelación, por supuesto, e inspiración del Espíritu Santo. Y aunque los cristianos hoy en día no vivimos bajo la autoridad del antiguo pacto, sino bajo el nuevo, debemos saber que la ley moral de nuestro Dios no ha cambiado y toda la escritura, por supuesto, jamás va a cambiar. Y la totalidad de las sagradas escrituras de Génesis a Malaquías, debemos saber que son de completo beneficio para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque ellas nos proveen paciencia, consuelo y esperanza. Pero todas esas cosas, aunque no vivimos bajo la ley, se escribieron para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores. ¿Qué características tiene un sermón efectivo? ¿Qué características tiene un sermón efectivo? Debemos saber que un buen sermón tiene una variedad de características que nosotros haríamos muy bien en considerar. Ahora, ¿cuáles son estas características? Ponga mucha atención. Número uno, un sermón explica la palabra de Dios. Un buen sermón explica la palabra de Dios. Un sermón, para ser eficiente, debe explicar la Sagrada Escritura. ¿Qué significa esto? El pasaje de la Biblia que vamos a exponer debe ser analizado cuidadosamente, de tal modo que su significado sea claro y explicado a todo el auditorio. En primer lugar, eso es un buen sermón que explica la palabra de Dios. Número dos, un buen sermón
ilustra la palabra de Dios. Un buen sermón ilustra la palabra de Dios. Ilustrar la palabra de Dios tiene que ver con hacer transparente, claro y sencillo el texto bíblico que estamos enseñando. Una función de la ilustración es provocar interés en el oyente para que él luego vaya y aplique este sermón. El predicador debe tener presente que durante una exposición extensa, la mente de su auditorio va a tender a divagar y a cansarse. Es muy importante. Por eso debemos saber que un sermón entre 30 y 40 minutos será muy efectivo si lo manejamos muy bien. Y en esto debemos educarnos, porque hay predicadores que están 1 hora 10, 1 hora 15, 1 hora 20, pero en esto debemos educarnos, hermanos queridos. Un sermón que dure entre 30 y 40 minutos, si sabemos utilizar, manejar bien este contenido, será muy, pero muy efectivo. Número 3, un buen sermón, ¿qué hace? Aplica la palabra de Dios. Un buen sermón aplica la palabra de Dios. El sermón eficaz va mucho, mucho más allá que el simple significado que tienen las palabras. Un sermón eficaz va mucho más allá del significado histórico del texto. ¿Debemos investigar su significado? Amén. Por supuesto que sí. ¿Debemos interpretar su significado? Amén. Por supuesto que sí. Pero el predicador ahora tiene la misión de darle aplicación al texto. No solo nosotros decimos lo que Dios dijo ayer, en el primer siglo, por medio de los apóstoles. No, ahora nosotros debemos enfatizar en lo que Dios quiere decir hoy por medio de ese texto. Un buen sermón aplica la palabra de Dios. Es muy importante. Número 4, un sermón bueno siempre tiene un propósito definido. Un sermón bueno siempre va a tener un propósito definido. Esto es vital, esto es importante, esto es indispensable. Un sermón debe tener un propósito. Antes de decir algo, hay que saber para qué se va a decir. Antes de decir algo, debemos saber para qué se va a decir. Es muy importante. El teólogo Orlando Costas dijo lo siguiente: el sermón es una herramienta. El sermón es una herramienta. Es para ser usado con un fin específico. El sermón es una herramienta y es una herramienta para ser usado con un fin específico. Número 5. Un buen sermón suple las necesidades humanas. Un buen sermón suple las necesidades humanas. Todo sermón debe ser una respuesta a las necesidades específicas que hay en nuestra congregación. Y escuche muy bien lo que voy a decir porque entramos en un área muy importante. Debe ser la iglesia local quien debe ponerle la agenda al predicador y no a la inversa. No a la inversa. ¿Qué significa esto? Que el predicador va a exponer el consejo de Dios de acorde a las necesidades que hay en su congregación. Y si no es así, el sermón se convierte en un metal que solo resuena, que solo hace ruido, que solo es un címbalo que está retiñendo en medio de todos, porque no estará supliendo ninguna necesidad. Entonces alguien podría decir: Esteban, espérate un poco. Si yo hago un sermón de acorde a la necesidad de mi iglesia, van a decir que yo estoy tirando palos. Por supuesto que no. La iglesia tiene que ser madura y tiene que entender esto. El predicador debe predicar de acorde a las necesidades que hay en nuestra congregación. Si vemos que en la iglesia se están formando grupitos, si vemos que en la iglesia se están formando divisiones, la responsabilidad del predicador es preparar un sermón que habla de cuándo comienzan las divisiones, por qué vienen las divisiones y cuál es el remedio para las divisiones y cuáles son los beneficios que vamos a recibir si abandonamos las divisiones. Entonces, eso no se llama tirar palos, no se llama tirar indirectas, eso se llama predicar de acorde a las necesidades humanas que se han levantado en mi iglesia local. Y nosotros, por supuesto, estaremos peleando, luchando por la salud
espiritual de nuestra iglesia. Por eso es muy importante, el predicador debe tener su agenda de acuerdo a las necesidades que hay en mi iglesia. O si no, créame, será un sermón que no está supliendo ninguna necesidad. Es muy importante. ¿Cuál es la relación entre el sermón y la homilética? ¿Cuál es la relación entre el sermón y la homilética? Y nosotros debemos tener súper claro que los sermones que vamos a predicar en la congregación deben ser entregados por el Señor. Por supuesto que sí. Ahora, con esto surge una pregunta. ¿Dios nos entrega los sermones totalmente acabados? ¿Dios nos entrega los sermones totalmente listos para ser predicados a nuestros hermanos? La respuesta es no. Dios no nos entrega los sermones totalmente terminados. La respuesta es negativa. Por regla general, los sermones bien logrados no caen del cielo así como caía el maná en las manos del pueblo de Israel. Por supuesto que no. Para predicar con claridad y con efectividad, debe haber una muy buena porción del trabajo humano. Debe haber una muy buena porción del trabajo humano. Y cuando hablamos del sermón y cuando hablamos de la relación que hay entre el sermón y la homilética, es exactamente aquí en este punto donde hace su aparición la homilética en nuestro sermón. Recordemos lo que significa este término, homilética. Tiene su origen, recordémoslo, tiene su origen en el vocablo griego homilía, homiletikos, y esta palabra significa reunión, sermón, conversación. Entonces, la homilética, dijimos en la clase número 1, es la técnica utilizada para hacer un sermón que entrega fielmente un texto. Y este texto es la palabra de Dios. Amén, por supuesto que sí. El predicador en su lenguaje, según su modo de entender y según sus propios términos, el predicador está diciendo lo mismo que Dios está diciendo en su palabra. Eso es la homilética. Entonces, respecto al sermón, la homilética es la ciencia que trata la naturaleza, la descripción, el análisis, la construcción y la composición. ¿De qué? De un sermón. Eso es lo que viene a tratar la homilética. La naturaleza, descripción, análisis, construcción y composición de un sermón. La homilética es la ciencia y el arte de la predicación, y esa predicación es un sermón. La homilética es la ciencia y el arte de la predicación, y esa predicación es un sermón. Y si usted se pregunta, oye Esteban, ¿por qué es una ciencia? Respuesta, porque tiene reglas y tiene leyes. Por eso es una ciencia. Y ahora si usted se pregunta, oye Esteban, ¿y por qué es un arte? Respuesta, porque varía según el estilo de cada predicador. Por eso la homilética es el arte y la ciencia de la predicación y del predicador. Es una ciencia porque tiene leyes y reglas, y es un arte porque va variando según el estilo y la personalidad de cada predicador. Usted jamás predicará igual que su hermano. Usted jamás predicará igual que su hermana. Jamás. Entonces no existe ni existirá duda alguna que el conocimiento de la homilética nos ayuda a preparar los mensajes que Dios nos da de forma lógica. Vale decir, conforme a la razón, de forma razonable. Nos ayuda a preparar sermones comprensibles, que significa que se podrán comprender, la gente que está escuchando podrá entenderlos, y nos ayudará a preparar sermones persuasivos. Vale decir que irá con mucha fuerza, eficaz, serán sermones, mensajes efectivos. La homilética tiene el propósito de enseñarnos cómo comunicar. La homilética tiene el propósito de enseñarnos cómo comunicar ese mensaje, la verdad central de la Biblia, con eficacia. ¿Qué significa con eficacia? Con la capacidad para obrar, con la capacidad para conseguir un resultado. También nos ayudará a entregar la verdad bíblica con precisión, con exactitud, sin fallas.
Y por último, nos ayudará a entregar esta verdad con espiritualidad. Vale decir que la audiencia que está recibiendo este mensaje será inspirada a que se inclinen, a que se humillen y que busquen a su Creador. Por eso es muy importante. Y el producto o el resultado de la homilética es lo que nosotros llamamos el sermón. El sermón. Ahora, entramos a la parte final de esta clase. ¿Cómo se clasifican los sermones? ¿Cómo se clasifican los sermones? Y observemos cómo se clasifican estos sermones. Y por supuesto que nosotros debemos ser honestos. Aquí aprenderemos el por qué ningún predicador tiene un mensaje igual al de su hermano. Debemos ser honestos y no podemos negar pretensiones absolutas en lo que respecta a la clasificación sermonaria o a la clasificación de sermones. ¿Por qué digo esto? Porque ni siquiera los estudiosos y los expertos de la Biblia o de la homilética se han puesto de acuerdo en la clasificación de sermones. Pero ahora entramos a un área que vamos a aprender por qué la predicación de la iglesia no puede ser la misma predicación que hacemos en la esquina de nuestro pasaje. ¿Por qué la predicación que haremos sobre un tema de la Biblia no puede ser la misma que haremos en una campaña evangelística? Es muy importante. Eso es lo que estamos observando ahora, la clasificación de sermones. Entonces, esta clasificación o estos tipos de sermones que vamos a presentar no es absoluta, pero esta clasificación es necesaria y nos puede ser de gran ayuda a nuestra labor para descubrir las ideas y el material para la construcción de nuestros sermones. Entonces, ahora yo les voy a compartir algo que hemos llamado la clasificación sermonaria, o en un lenguaje más sencillo al alcance de todos, tipos de sermones que hay en la predicación. Tipos de sermones que hay en la predicación. Solo voy a proceder a mencionarlos. Solo voy a proceder a mencionarlos. Y en nuestra clase número 6 y última, los vamos a desarrollar. Ahora solo los voy a mencionar. En la clase número 6 y última, los vamos a desarrollar. Pero vamos a ver los diferentes tipos de sermones que existen a la hora de predicar. Esta clasificación de sermones es según su estructura en relación con el texto bíblico. Número 2. También tenemos una clasificación de sermones en relación con su propósito general. Número 3. También tenemos sermones, una clasificación en base a su contenido. Número 4. Tenemos sermones clasificados en base a su ocasión. ¿Qué se refiere a su ocasión? Oye, hermano, falleció la vecina tanto, necesito que lleves un sermón. Tú preparas un sermón de acorde a la ocasión, un sermón fúnebre. No vas a llevar un tema bíblico, no vas a ir a hablar sobre el aborto. Entonces, por eso es muy importante que nos eduquemos sobre estos temas. Y número 5, tenemos sermones clasificados en base a su metodología. Entonces, como dijimos, primero los mencionaremos, toda esta clasificación sermonaria, y luego volveremos a desarrollarlos uno por uno. En cuanto a los sermones clasificados, según su estructura en relación con el texto bíblico, tenemos los sermones homiléticos, tenemos los sermones textuales, tenemos los sermones deductivos, temáticos y tenemos sermones expositivos. Ahí están. Esos son sermones en su relación con el texto bíblico, sermones homiléticos. Mire, para darle simplemente un ejemplo. Un sermón homilético es cuando el hermano se paraba en la congregación y decía, abramos la Biblia aquí. Amén, esta es la palabra que nos ha dado el Señor. Y le dio un salmo con 60 versículos. El hermano comenzó a leer un versículo y comenzó a predicar el versículo. Leyó el segundo versículo y comenzó a predicar el segundo versículo. Y tenía a los hermanos como 2 horas.
leyendo y predicándole, ese es un sermón homilético, para que entendamos. También tenemos el sermón textual, el sermón deductivo, es cuando tú deduces algo de la Biblia. Tenemos el sermón temático y el sermón expositivo. Para darles un ejemplo, los sermones están clasificados. Por eso yo solamente estoy abordando este tema para que entendamos que no podemos frustrarnos. Ningún hermano puede y debe predicar como el otro, porque Dios a todos nos ha dado, lo digo en un tono humilde, nuestro propio estilo de predicación. Entonces tenemos sermones clasificados según su estructura en relación con el texto bíblico. Esos son. También tenemos sermones clasificados por su propósito general. Estos son. Tenemos sermones evangelísticos, sermones doctrinales, sermones devocionales, sermones de consagración, tenemos sermones ético-moral y tenemos sermones de aliento. ¿Se da cuenta? Un sermón evangelístico, ¿dónde lo utilizamos? Hermanos, nos preparamos a fin de mes, vamos a hacer una campaña. Usted no va a ir a predicar un sermón doctrinal a la campaña, cuando usted va a hablar de doctrina para la iglesia. ¿Qué es un sermón doctrinal? La Trinidad, la triunidad de Dios. No vamos a llevar un sermón sobre la triunidad a una campaña evangelística. Tenemos que preparar un sermón evangelístico. Es muy importante. Y un sermón evangelístico no lo podemos llevar a nuestra iglesia, porque se supone que están todos convertidos adentro de la iglesia. Entonces, es muy importante que aprendamos a diferenciar. Se supone que deben estar todos convertidos. Se supone. Muy bien. Número 3, también tenemos los sermones clasificados por su contenido. Estos son sermones biográficos, son sermones históricos y son sermones situacionales. ¿Cuáles son los sermones biográficos? Cuando tú escoges la vida de un personaje de la Biblia. Por ejemplo, escoges la vida de Ruth y comienzas a hablar de su historia, de su descendencia, y comienzas a extraer las decisiones que ella tomó y comienzas a dar una verdad espiritual a la iglesia. Esos son sermones biográficos, porque has tomado la biografía de un personaje de la Biblia. ¿Se da cuenta? Yo confío en mi corazón que estamos entendiendo la clasificación sermonaria. Es muy importante. Número 4, tenemos los sermones clasificados según la ocasión. Según la ocasión, ¿cuáles son esos sermones? Hermanos, tal día vamos a celebrar una boda. Llevas un sermón de acorde al matrimonio. No vamos a llevar un sermón fúnebre para un día de matrimonio. Y cuando vamos a un velorio, invitan a la iglesia a un velorio, hay que llevar un sermón fúnebre. Entonces, esos son sermones según la ocasión. Y tenemos sermones clasificados según la metodología. Entonces, mis queridos hermanos, en la clase número 6 pasaremos a desarrollar cada uno de ellos. Ahora, yo deseo con todo mi corazón que Dios añada en cada uno de ustedes pasión, fuego interior, sabiduría pura y crecimiento en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Hemos terminado nuestra clase número 5.